Hace tiempo, este ferrocarril conectaba los rincones más remotos de la Patagonia, mientras los vagones de madera recorrían las vastas llanuras de la Pampa. El traqueteo de las ruedas, el aroma a carbón, el llamado a la aventura y la exploración de nuevas tierras. Todo esto refleja el verdadero espíritu de principios del siglo XX. La Trachita no es solo un tren, es una ventana al pasado que aún nos recuerda tiempos históricos. Hoy este ferrocarril y sus trenes se han convertido en una leyenda viviente, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Vamos a emprender un viaje fascinante por estos reales para descubrir y sentir la historia ferroviaria de la Patagonia. Nuestro recorrido comienza en un camino al que accedimos desde la Ruta 40. Después de 35 kilómetros llegamos a un pequeño pueblo llamado El Maitén. El pueblo creció alrededor del legendario tren de la Vía Liviana, La Trachita. Es un lugar donde la historia ferroviaria de Argentina sigue viva y es atentamente preservada por sus habitantes. Uno de los viejos locomotores ocupa un lugar de honor en la plaza, donde cualquiera puede subirse y explorar la cabina del maquinista. Creo que tanto a grandes como a chicos siempre les fascinan los mecanismos que pueden tocar y descubrir. Cerca del parque vi algunos vagones antiguos. No pude resistirme y por supuesto fui a explorarlos. Amigos, si les gusta viajar a lugares interesantes, suscríbanse. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Pero es hora de ir a la estación, probablemente el punto más importante del pueblo. Es corazón de la vida en tiempos pasados. Hoy en día intentan preservarlo como un monumento, y a su alrededor hay una plaza linda. Un poco más alejado de la estación todavía se pueden encontrar vestigios del pasado, viejas cisternas, vagones y trenes en desuso. Pero estas piezas ya no pueden ser restauradas, cumplieron su ciclo. Es momento de conocer un poco más sobre la historia de este lugar, así que me dirijo a la boletería. En los años 90 los viajes regulares se suspendieron y hoy solo unos pocos tramos de la vía funcionan como recorrido turístico. Una vez por semana los visitantes pueden subirse a este antiguo expreso patagónico y vivir un viaje en el tiempo. Todos estos objetos y accesorios ferroviarios antiguos tienen un encanto especial. Los boletos aquí son pequeñitos, hechos al estilo de los que usaban los pasajeros en aquella época. Sigamos adelante. Noté algo curioso, los edificios están construidos con durmientos de ferrocarril. ¡Increíble! Ahora vamos al museo, donde se conserva la historia del ferrocarril desde principios del siglo XX. La línea fue diseñada en los años 20. En los 40 y 50 los trenes comenzaron a operar en distintos tramos. Además de ser un medio de transporte, el ferrocarril también sirvió como enlace de comunicación, correo, telégrafo, teléfono, porque las estaciones eran los puntos de conexión clave.
Pero detrás de cada gran proyecto siempre hay personas comunes que lo hicieron posible. Generaciones enteras y familias de este pueblo dedicaron su vida a esta labor. Aquí recuerdan a todos los que trabajaron por un objetivo común, y sus historias fueron parte esencial de la exposición. Es muy emocionante verlo. Si algún día vienen por aquí, busquen mi mensaje en el libro de visitas y no olviden dejar el suyo. Ahora vamos al lugar más importante, donde preparan el tren para el viaje. Seguimos el sonido, el humo de locomotora y finalmente llegamos hasta ella. Miren, qué belleza. Es hora de descubrir todos los detalles de su funcionamiento. Lo primero que me impactó fue el fuego ardiente en la caldera, que está justo dentro de la cabina. Un amable señor mecánico me explicó y me mostró cómo funciona todo aquí. Increíblemente. Lleva más de 40 años trabajando en este depósito. El combustible sí te puede durar, poner de 100 kilómetros, más de 100 kilómetros o 5.000 litros. Pero el agua no, porque el agua tenés que ir alimentando la caldera cada tanto, ¿viste? Se va quedando sin presión, sin agua, tenés que darle agua por intermedio de los inyectores. Le da agua a la caldera y continuamente. Entonces, sí, cada 50 kilómetros tenés que cargar el tanque de vuelta. En esta estación se reparan y restauran todos los trenes en funcionamiento. Quiero mostrarles cómo lucen antes de ser restaurados. Cuesta creerlo, pero en unos meses esta locomotora estará lista para volver a los rieles. Mientras terminan los últimos preparativos, nos dirigimos a los talleres para descubrir cómo reparan los trenes y les devuelven la vida. Aquí hay varias áreas donde los maestros fabrican manualmente piezas nuevas para reemplazar las desgastadas. Según los planos originales, fabrican cada componente de manera artesanal, desde piezas de madera hasta partes metálicas como ruedas y pasamanos. Cada tren pasa por una revisión y restauración completa cada ciertos años, reemplazando prácticamente todas sus piezas. Es emocionante ver cómo los maestros transmiten su conocimiento a las nuevas generaciones para que esta tradición siga viva. La presión del vapor casi ha alcanzado el nivel necesario. Los mecánicos hacen los últimos ajustes y lubrican todas las piezas móviles. Y por fin la locomotora se prepara para reunir el resto del tren.
El tren cobra vida y al principio parece casi un enorme juguete. Aquí los cambios de vía son manuales y por supuesto pedí probar cómo se hace. Pero no lo logré en el primer intento. Ahora comienza la preparación del tren para los pasajeros. La locomotora con maniobras precisas va uniendo los vagones uno por uno. Es un proceso hipnótico, realmente da gusto verlo. Finalmente el tren llega a la estación. Vamos a tomar asiento. Los vagones aquí son bastante angostos y bajos. El espacio es reducido, pero el ambiente es increíble. A bordo hay personas de todas las edades y de distintos lugares. Vienen con niños e incluso con sus perritos. Es hora de partir en nuestra pequeña aventura. Al inicio del trayecto cruzamos un río. El tren hace una brava parada en un puente panorámico para que todos puedan disfrutar del paisaje y tomar fotos. Después dejamos atrás la ciudad y nos adentramos en la pampa. No sé cómo explicarlo, pero siento que he viajado en el tiempo. Las antiguas vías La Pampa y este tren crean una atmósfera mágica de principios de siglo. Después de aproximadamente una hora, llegamos a un punto pintoresco. Aquí cada pasajero puede entrar a la cabina de la locomotora, sentirse maquinista por un momento, tomarse fotos e incluso hacer sonar el silbato del tren. Tras la parada, todos regresamos a los vagones, incluidos los perritos, y seguimos nuestro viaje.
El tren acelera y la sensación es simplemente indecible. De regreso el tren avanza en reversa. Es como ser el asistente del maquinista, observando las vías desde el último vagón. Las vías que se despliegan delante de nosotros son hipnóticos, podría verlos para siempre. Hay que estar atentos a los rieles, ya que a veces los animales cruzan el camino. A los lados, liebres patagónicos corren de un lado a otro junto a las vías. Por radio avisamos al maquinista sobre los animales en el trayecto. Ahora sí salieron. A lo largo del camino se pueden ver caballos, vacas y ovejas de los ranchos locales. Vamos a disfrutar un poco más de estos paisajes y vistas impresionantes. Nos acercamos nuevamente a la ciudad y al fin del corrido volvemos a cruzar el río. Nuestro viaje llega poco a poco a su fin, pero no quiero que termine. Si quieren vivir esta experiencia única de viajar al pasado, no duden en venir y recorrer la Pampa a bordo de la Trachita. Para mí ha sido una de las aventuras más emocionantes de los últimos tiempos. Este viaje no habría sido posible sin el equipo de personas que con dedicación y esmero preservan esta valiosa parte de la historia argentina. Comparten sus conocimientos con las nuevas generaciones y transmiten a los niños el valor de este legado. Todos aquí trabajan con pasión y amor por lo que hacen, y quiero agradecerles por la oportunidad y la ayuda que me brindaron durante la filmación. A ustedes, amigos, les pido que apoyen este video con un like, un comentario y que lo compartan con sus amigos, para que más personas conozcan este lugar increíble.
Nos vamos con recuerdos inolvidables. Nos vemos en el próximos vídeos. Hasta pronto.